En el blanco. Lista de espera. Actualmente, en Venezuela existen más de 3.200 personas en lista de espera por un órgano. Un aproximado de 1.327 aguardan por un riñón, 1.500 por córneas, 350 por médula ósea y 25 por hígado. Cifras divulgadas por la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela y el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos. La donación y el trasplante es un tema que por años ha sido tabú en la sociedad venezolana por desinformación. Después de vida hay que dar vida. Darle una nueva oportunidad de vida a otra persona que lo necesita. Yo opino que es bueno porque con la donación de órganos se pueden salvar vidas y eso. O sea, yo sería capaz de donar un órgano. Estoy de acuerdo en que se donen los órganos para salvar vidas, pero habría que ver el punto porque también se puede prestar para el tráfico de órganos. ¿Okay? Porque hay veces personas malintencionadas que te pueden causar algún daño al saber que tú eres un donante de órganos. Es un mito que en Venezuela haya tráfico de órganos y que haya personas que desaparezcan y que aparezcan sin órganos. No hay ninguna denuncia hecha en el 6CPC y yo invito a todas las personas que tienen algún tipo de inquietud de que pueden verificar esa información en el 6CPC, en donde no existe ninguna denuncia formulada por alguna persona que haya sido sometida y haya sido ultrajada y en la cual se le haya hecho retiro de algún órgano. El tráfico de órganos está penado con cárcel. La donación de órganos es considerada un acto de solidaridad y altruismo. Con esta práctica médica, los donantes pueden ayudar a salvar la vida de pacientes que necesitan un trasplante para seguir viviendo o mejorar su estado de salud. Es un hecho altruista, desinteresado, que una persona en vida o por autorización de su representante legal autoriza a que se le retire algún órgano o tejido y sea implantado en alguna otra persona. Yo creo que para donar órganos creo que incide mucho las creencias, es decir, la cultura de la sociedad, es decir, la concepción de cuerpo que se tenga y dentro de la concepción de cuerpo la concepción de salud que se tenga también. Si yo voy a donar un órgano que después yo voy a ser el enfermo, pues ahí hay una disonancia. La Iglesia Católica está a favor en cuanto existe, digamos así, el principio de prolongar la vida de un ser que necesita precisamente de alguien que pueda, en este caso, donar sus órganos, obviamente siempre en acuerdos que está dentro de la ética y de la moral. Digamos así, hay muchas razones por las cuales se defiende este principio, y es el hecho que la Escritura también nos habla precisamente en cuanto a la predicación de Jesús de prevalecer esta vida, la vida terrena, siempre y cuando obviamente todo ser humano, toda persona, todo hombre o mujer aspire a aquella vida sobrenatural, la vida eterna que el Señor también nos promete en la realidad espiritual. Sin embargo, obviamente, dentro también de una realidad o de una vida moral, porque ciertamente hay que ver detrás de muchas cosas donde está precisamente el aspecto, digamos, por medio del cual se dona órganos. Obviamente cuando una persona dejando de vivir tiene sus órganos todavía en perfecto estado para poder donar a otra persona que necesita precisamente de esos órganos y así, digamos, restablecer su salud y permanecer también en vida.
Hay dos principios, yo podía mencionar al menos a la parte bíblica, cuando Jesús, por ejemplo, resucita la hija de Jairo, habiendo estado muy enferma, y para certificar, digamos así, un sentido en el cual la vida también terrena tiene un valor importantísimo para Dios. De Dios viene también nuestra vida terrena. Y también cuando hace la resurrección de Lázaro, eso va dentro de la línea natural. Y en cuanto a donaciones de órganos, no creo que haya algún aspecto, digamos, pero sí en cuanto a la vinculación del mensaje que nos transmiten los evangelios, en específico de los labios de Jesús. En el blanco. Lista de espera. En el blanco. Lista de espera. Me parece que es una buena labor, porque así se pueden salvar vidas de otras personas y sería un beneficio. Sí, estoy de acuerdo con la donación. He oído conversaciones de gente que tiene un familiar con problemas de cáncer de hígado y que ve con bueno que le haga un trasplante, es decir, yo le donaría, y que también han sido jóvenes, ojo. Y yo pienso que hay varias cosas, es decir, cuando uno es joven uno se arriesga más, uno corre más riesgos. Todos los jóvenes corren más riesgos que las personas mayores. Y también puedo decir que hay menos peso de algunas creencias religiosas. La edad es una variable importante a considerar para realizar el proceso de donación, puesto que dependiendo de ella se deciden los órganos aptos para la trasplantación. El hígado requiere como edad límite los 55 años y de él se benefician 1 o 2 personas. Los riñones tienen como tope los 50 años, de 1 a 2 pacientes son favorecidos. Las córneas pueden donarse hasta los 70 años, ayudando a 1 o 2 individuos. La piel posee carácter de donación incluso llegada a los 60 años, se destina de 1 a 3 enfermos con quemaduras. Además de la edad, existen otros requisitos que deciden la efectividad de un posible donante. Todos los donantes califican como donantes hasta tener la entidad clínica denominada muerte cerebral. Si este diagnóstico no se cumple en el paciente no es un donante. Tiene que estar su cerebro, como lo dice la palabra, muerto o haber cesado en sus funciones, por lo tanto el cuerpo en algún momento también va a cesar sus funciones vitales. La única condición para que cualquier persona sea considerada como un donante cadavérico o fallecido, que es el término que se quiere utilizar en este momento. El hecho de que uno padezca una enfermedad de base no me contraindica la donación, porque puede contraindicar la donación de órganos, pero no de tejidos. Hay contraindicaciones específicas para órganos y tejidos, pero generalmente nosotros, a todas las personas que en vida quieran ser donantes voluntarios, nosotros las aceptamos para que formen parte de ese grupo de 18.000 venezolanos que son donantes voluntarios de órganos y tejidos y que lo han hecho en vida. El ascenso de donantes voluntarios en los últimos años aún sigue siendo insuficiente para la cantidad de pacientes que aguardan en la denominada lista de espera. Ella espera. La lista de espera es un programa computarizado por la cual nos permite el centro de trasplante seleccionar a los posibles receptores que van a ser llamados dependiendo del tipo de sangre que recibamos los riñones. Hay aproximadamente unos 130, 140 personas en lista de espera. Estas cifras corresponden al Hospital Universitario de Maracaibo,
asignado por la Organización de Trasplantes y el Sistema Procurador de Órganos como centro de trasplante para la región occidental del país. La disponibilidad de órganos determina la cantidad de pacientes en las listas y el periodo que deben aguardar en ellas. Yo estoy en lista de espera para recibir un riñón. Me realizo 3 diálisis 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Son 3 horas. El tratamiento de diálisis es practicado a los enfermos renales para depurar de su organismo el exceso de agua y los desechos orgánicos. Este procedimiento constituye una rutina desgastante y dolorosa para los pacientes y sus familiares durante el lapso en que se aguarda para la asignación de órganos, en este caso de riñón. Me he tenido que limitar un poco, me canso muy rápido y ese día después de diálisis no hago más nada porque me siento un poco mareada, aunque yo voy y vengo en mi vehículo. Pero ese día tengo que llegar a mi casa, acostarme y relajarme. Siempre dije que la que iba a cuidar a mis padres era yo. Tuve que llamarlos y decirles llévenme porque tenía las tensiones muy altas. Eso me afectó muchísimo porque yo decía, era yo la que los iba a cuidar y ellos son los que se están parando temprano para llevarme a emergencia y se ponen muy nerviosos. Ellos ahorita no me dicen nada. Sé que se sienten un poco mal y tristes, pero el resto no. Igual peleamos, igual discutimos, igual nos reímos y tal. Y hacemos la vida lo más normal posible. Los receptores de los órganos tenemos que, se hace una selección, hay criterios somáticos, o sea, criterios clínicos y criterios de laboratorio. Por ejemplo, en caso de los pacientes que tengan un grupo de sangre específico, los órganos van, si el donante es O positivo, ese riñón que se va a extraer va a un receptor O positivo. Igualmente, si es una persona que tiene una estatura alta y un peso elevado, ese riñón específicamente es un riñón grande y ese riñón va para una persona que tiene una complexura, una estatura y un peso similar al donante. Cosa que, por ejemplo, si nosotros tenemos una persona adulta de gran peso, su riñón es grande, nosotros no podemos colocárselo a un niño, porque deben existir criterios somáticos de similitud tanto en el donante como en el receptor. Inicia un llamado, una selección que se hace entre 6 a 8 pacientes. Se escogen 2, utilizamos varios criterios para ello. El aguardo para el llamado es variable. Pueden ser días, meses o años. Sin embargo, la felicidad de quien lo recibe es siempre similar. Me dieron ganas de llorar, no había qué hacer, no había por dónde coger, estaba toda nerviosa, se me iban a armar la pierna, pero para adelante, para allá. La alegría de las personas que han sido trasplantadas contrasta con la fe y esperanza de quienes aún esperan por tan anhelada llamada. Es que si no mantengo la fe, no me queda nada. Tengo que ser yo misma. O sea, tengo que saber, a veces me desespero, a veces duermo con el celular prendido, otras veces, no hombre, lo apago, pero es el día a día, el día a día. Y hay que tener fe, me tiene que tocar en cualquier momento. En el blanco, lista de espera. En el blanco, lista de espera. La lista de espera es un proceso derivado de una modalidad de trasplante, el de donante fallecido, pero también existe la donación proveniente de una persona viva. La ley venezolana prevé solo 2 tipos de donantes, con alguna excepción. Somos donantes vivos relacionados con sanguíneo hasta la 5ª generación, es decir, padres, hermanos, hijos, tíos y primos, lo que llamamos primos segundos o primos lejanos. Como donante vivo, la única excepción que
que se ha hecho en la ley hasta el momento es que la pareja, concubino o concubina, esposo o esposo, también puede participar como un donante vivo no relacionado. No tiene realmente ninguna restricción legal, salvo la autorización, hasta el momento actual, la autorización por consentimiento presuntivo de un familiar o de una persona debidamente, legalmente autorizada. La donación procedente de donantes vivos, junto a la aplicación del artículo 27 de la Ley sobre Donación y Trasplante de órganos, tejidos y células en seres humanos, significan mayor probabilidad y esperanza para los pacientes en lista de espera. Uno de los artículos más importantes de la nueva ley de donantes, trasplantes de órganos, tejidos y células es el artículo número 27 de nuestra ley, en donde el venezolano pasa de un consentimiento escrito a un consentimiento presunto. Ese consentimiento presunto, el gobierno presume que todos los miembros del territorio nacional son donantes voluntarios de órganos, tejidos y derivados anatómicos una vez que hemos fallecido. A diferencia de esas personas que en vida van a manifestar que no lo son. Entonces, en vida deben manifestar por escrito que no van a ser donantes voluntarios de órganos y tejidos. El consentimiento presunto no es nuevo. El consentimiento en los países desarrollados, en los países donde la actividad de trasplante y donación se lleva a cabo en mayor importancia, manejan este consentimiento. Si yo hago un punto de comparación, como por ejemplo en nuestro hermano país Colombia, en Colombia existe una tasa de donación de 10.9 donantes por millón de habitantes y ellos manejan un consentimiento presunto. No tenemos esa educación. No, sí, me voy a inscribir. Ahorita la ley es al contrario, ¿no? Ahorita la ley es, tú eres donante si no dices que no es. Es como para, yo me imagino que es como para hacer a las personas que, como yo, no me importa. O sea, después lo hago. Pero todavía hay que decir, hay que explicar, hay que hacerle ver a la gente que eso no es malo, hay gente que lo siente como un tabú. Claro, apartando de la gente que hay personas que es por religión, ya eso es otra cosa, ¿no? Pero creo que más que todo es porque como es algo que no se habla. Hay que hablarlo en los colegios, más que todo. Pues siempre son los niños los que llevan a los padres, por lo general. Claro, yo también creo que la instrucción funciona. Por ejemplo, si yo tengo un cierto, las vacunas, que no es una donación de órganos, pero hay mucha gente a quien usted tiene que convencer para que se deje vacunar. Es decir, porque creen que es un elemento extraño que está dentro de usted. Ir al psiquiatra o al psicólogo, hay mucha gente que jamás piensa que ir al psiquiatra es importante. Es decir, hay por un lado hay ignorancia, pero por otro lado también hay un mal manejo de la ciencia misma. Para donar órganos creo que incide mucho las creencias, es decir, la cultura de la sociedad, es decir, la concepción de cuerpo que se tenga y dentro de la concepción de cuerpo, la concepción de salud que se tenga también. San Pablo también mencionaba esto en la carta de Primera a los Corintios, capítulo 15, cuando habla de la resurrección de los cuerpos. Precisamente los corintios un poco se afligían por el hecho de que cómo iba a ser esa resurrección y algunos no creían en la resurrección. Incluso el mismo apóstol decía, si Cristo no ha resucitado, vana también sería nuestra fe. Por lo tanto, la predicación cristiana es una fe en la resurrección. Y no solamente el alma resucita, sino también el cuerpo. Pero ojo, es un cuerpo espiritual. Por eso cuando resucitó, María Magdalena no lo reconoció. Después en el sepulcro, cuando en el día de la resurrección, igualmente los apóstoles pensaban que era un fantasma, pero sin embargo, él comió y vio que era un cuerpo, existía un cuerpo, pero un cuerpo espiritual. Igualmente nuestro cuerpo material se transforma. Nuestro cuerpo, por ejemplo, cada 10 años es completamente distinto del que tenemos ahora. Y esto es algo que desarrolla una idea que también nuestros cuerpos se transformarán. Ahora, por ejemplo, uno se puede preguntar si uno muere quemado, si uno muere mutilado, ¿va también a resucitar mutilado o quemado? No, es un cuerpo completamente nuevo
es un cuerpo glorioso como el suyo, también lo dice el apóstol, se llama el cuerpo espiritual. Y por lo tanto, es un cuerpo en el cual la realidad del espíritu tiene una visión completamente nueva. La Iglesia Católica y la comunidad médica invitan a tomar una decisión que permita dar vida después de la muerte. Es muy hermoso el hecho de que todo cristiano tiene un mensaje muy específico de dar la vida, de dar y de donarse. El amor de Jesús incluso es un amor de donación, de entrega total. Él dio su vida también por nosotros. Su cuerpo en la cruz representa también una donación ejemplarísima. De tal manera que todo aquel, reconociendo el valor que tiene, por ejemplo, algunos órganos, que una vez que nosotros quizás muramos, se conservan bien y pueden ser donados y pueden ser útiles para otras personas, estamos también dando vida, dando esperanza, dando amor precisamente a aquellas personas que necesitan de un órgano. Y bueno, si pasamos al otro mundo, donando también un órgano para una persona que lo necesita, estamos también manifestando esta buena noticia que el Señor proclama de dar la vida y vida en abundancia. Cuando el procurador de trasplante vaya a solicitar la donación, no cerraré las puertas, escucharlo, analizar lo que se le está proponiendo y evidentemente ponerse la mano en el corazón, que en ese momento no es usted, pero posiblemente en un futuro pudiese estar usted en la posición de los 1000 y pico de pacientes que en el estado suyo están esperando un sí, y de los 13.000 casi pacientes que están en Venezuela en unidades de diálisis que están esperando el sí bondadoso de alguien. Y de un sí, en cuanto a riñón, se trasplantan 2 pacientes. Un no cierra una puerta más. Y cada minuto que pasa, cada minuto que estamos conversando, ingresa 1 o 2 personas más a la lista. Hablar de donación es hablar de vida. Y lamentándolo mucho, al hablar de vida también hablamos de muerte. Es un tema que invitamos a toda la familia a que lo conversen y lo hablen en su casa. Es importante que la gente sepa qué es lo que se va a hacer una vez que uno fallezca. No es fácil. Yo invito a toda la familia venezolana a que hablen de donación y trasplante, porque hoy estamos sanos, pero en un futuro podemos estar del otro lado de la moneda y vamos a formar parte de esas 1.700 personas que están con una enfermedad renal tipo 5 esperando unos riñones y que están conectados a nuestras máquinas de diálisis. Los mitos y falsas creencias acerca de la donación de órganos crean desconfianza en las personas y afectan dramáticamente al paciente en lista de espera. La reflexión, conocimiento y conciencia de la población es vital para que se dé un cambio positivo en esta práctica terapéutica. La donación de órganos voluntaria. Póngase en mi lugar. Eso es todo. Póngase en el lugar de la persona que lo necesita.